Buenos días, bienvenidos a una sesión más de los seminarios del área de ingeniería química y de procesos. ¿Sí? El día de hoy tenemos el gusto de asistir a la presentación de Iván González. ¿Sí? Iván González, que está llevando a cabo su proyecto terminal en el Departamento de Química. El título de su charla es la demanda química de oxígeno de WO y cómo se determina. Sí, sí, sí. Adelante. Ok, gracias. Bueno, pues como ya mencionó Nacho, vamos a hablar sobre qué es la demanda química de oxígeno, abreviado como DQO, y cómo es que se determina. Antes de entrar a fondo a la definición, pues me gustaría dar un poco de introducción, un poco de contexto para pues, hacer mención que aproximadamente toda el agua que está distribuida en el planeta, pues el 97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5%, el 1% es del que podemos disponer. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cantidad es muy pequeña y es un recurso que a veces no se valora lo suficiente. Entonces, pues es importante, es demasiado importante, es uno de los pilares de la vida. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre qué es la contaminación, bueno, más bien que cómo se clasifica. Tenemos que se puede clasificar por el origen, que puede ser contaminante natural o un contaminante antropogénico que viene de los que son creados por el hombre, por actividades del hombre, y a su vez pues se puede clasificar como un contaminante físico, biológico o químico. De aquí, pues los que más nos importan son estos dos, biológicos y químicos. Los físicos no son tan contaminantes como los otros dos. En el 2023, la Conagua hizo un estudio en el país en el cual se calculó que el volumen concesionado total para todo el país fue de 8.994 kilómetros cúbicos y los 4 sectores que más consumen este volumen pues son el agrícola, el uso público, la industria y la generación de electricidad. Aquí tenemos entonces qué entidad consumió más en cada sector. Por ejemplo, en el uso agrícola, Sonora fue el que consumió más agua para llevar a cabo pues, las actividades agrícolas. El Estado de México consumió más agua para el abastecimiento público, Veracruz para la industria y Guerrero para la generación de energía eléctrica. Aquí no tomamos en cuenta la energía hidroeléctrica, porque pues, obviamente gastaría más, pero bueno. Como podemos ver, pues el uso agrícola y el uso doméstico son los que más consumen agua. Entonces, por ende, la mayor parte de la contaminación proviene de estos dos sectores, del agrícola y del uso público. Ahora, la ley dictamina que cada alcaldía, cada municipio debe de encargarse de tratar su agua y la distribución de la misma. Entonces, aquí tenemos unas normas. Tenemos la norma de la 1 a la 4 de la Semarnat, las cuales nos hablan sobre los límites máximos permitidos para descargas de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales, en el drenaje público, para su uso en servicios públicos, la disposición de lodos biológicos, y también tenemos a las normas, la 14 y 15 de la Conagua, que nos hablan sobre el uso de las aguas residuales tratadas para la recarga artificial de estos cuerpos de agua y también la infiltración que pueda ocurrir de esta agua residual que se trató previamente y que se usó para recargar estos cuerpos de agua. Hay varias formas para tratar esta agua, sin embargo la que nos importa es esta de lodos activados porque básicamente se planta una población de microorganismos que se encargan de digerir toda la materia orgánica que está presente en el agua residual. Ahora, desde el 2002, perdón, la Conagua solamente toma en cuenta la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Entonces, hay dos técnicas que nos ayudan para determinar cuál es la cantidad de materia orgánica que está presente en el agua que se va a tratar. Una de ellas es la demanda bioquímica de oxígeno y la otra es la demanda química de oxígeno. Ambas básicamente tienen la misma finalidad, que es determinar cuánta materia orgánica está presente en el agua, pero el proceso es diferente. En la demanda bioquímica
la oxidación de la materia orgánica se da por microorganismos y estos solamente pues oxidan a la materia orgánica. En el caso de la demanda química, se oxida tanto materia orgánica como materia inorgánica. Entonces, por ende, el valor de la DQO va a ser mayor siempre al de la demanda bioquímica de oxígeno. En comparación, la demanda bioquímica tarda 5 días, la demanda química tarda 3 horas, por mucho. Esto hace que sea un proceso altamente reproducible en comparación con la DBO. Y como interferencias encontramos que en el caso de la DBO, si hay en las aguas residuales químicos tóxicos o metales pesados, pues estos terminan envenenando a los microorganismos y pues los matan. Entonces hace que el proceso de tratamiento de aguas pues ya no se logre. Otro inconveniente es que si hay poca materia orgánica presente en el agua, pues van a morir eventualmente de hambre, porque ya no tienen materia orgánica que consumir. En el caso de la demanda química de oxígeno, una interferencia que la podemos encontrar con los cloruros. Estos cloruros pues prácticamente reaccionan con el agente oxidante y hace que se infle el valor de la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Estos dos métodos, si los relacionamos, obtenemos una relación de biodegradabilidad que nos dicen qué tan fácil se puede degradar la materia orgánica que está presente en el agua. Si el valor es menor a 2.5, quiere decir que los microorganismos no van a tener ningún problema y van a degradar pues, la mayoría de los componentes orgánicos que están presentes en el agua. Por el contrario, si el valor es mayor a 4, quiere decir que hay algún metal pesado o algún elemento tóxico que puede afectar posteriormente a estos microorganismos y los puede envenenar. Entonces, estos dos parámetros se usan en conjunto para, digamos, prevenir al proceso del tratamiento de aguas residuales. Pero bueno, ya sabemos qué es, ahora, ¿cómo es que se determina? La ley nos dice, tenemos dos normativas, la NMX AA 031 y la 032. Básicamente son el mismo procedimiento, solo que la 1 es para un reflujo abierto y a gran escala, mientras que la 2 es para un reflujo cerrado y a escala menor. Por lo regular se utilizan viales pequeños. En las dos normas encontramos, pues, básicamente la receta para poder hacer la determinación de la demanda química de oxígeno. Y en color rojo coloqué a la que es en pequeña escala, en el tubo cerrado, y en color negro a la que es a gran escala, el reflujo abierto. Entonces, es básicamente el mismo procedimiento, solamente varía en lo que está en rojo. Por ejemplo, en el tubo cerrado a pequeña escala, antes de empezar con la determinación, se tiene que verificar la concentración máxima de cloruros. Esto es hacer una solución estándar con biftalato de potasio para, bueno, se le agrega una solución también de cloruros. Ambas soluciones son conocidas. Se aplica el proceso de reflujo y se hace la determinación de la demanda química. Entonces tenemos el estándar y posteriormente se hace la prueba con 2 mililitros de la muestra y se compara la muestra con el estándar. En el caso de reflujo abierto, pues aquí tenemos que se toman 10 mililitros de la muestra. Aquí vienen enlistados los reactivos que se van a agregar. Se agrega 0.4 gramos de sulfato de mercurio 2, 7 mililitros de dicromato de potasio. Se me olvidó ponerla. Pero bueno, las concentraciones vienen especificadas en las normas. Sí. Se agregan perlas de ebullición. Porque es el problema que nos atañe ahora con el mercurio y con el cromo y la plata. Ay, perdón. Pero sí hubiera sido importante ponerlo aquí para poner en contexto a todos los colegas que están aquí haciendo la presentación, porque este es uno de los principales problemas ahora para la disposición de esos residuos. Se requiere una gran cantidad de sulfato de mercurio, cromato de potasio y tanto plata para llevar a cabo la reacción, que están en exceso. Siempre están en exceso sí, para que se pueda llevar a cabo la reacción. Y ahora la disposición de esos residuos es lo que nos está metiendo en problemas. En un problema. Sí, gracias. Es lo que va a resolver. Esa es la justificación justo. Bueno, en la primera norma, la 1,
encontramos, ahí sí vienen las especificaciones, cómo se prepara cada solución, incluso por si se quiere almacenar o hacer en grandes cantidades. Y vienen especificadas las concentraciones de cada una de las soluciones. Incluso también viene especificado cómo preparar la muestra, igual si se quiere almacenar para determinar la DQO después. En el caso de la norma 2, no especifican las concentraciones porque pues, actualmente hay distintas marcas que ya comercializan estos kits de la DQO, y pues ya viene en los viales, ya vienen las cantidades de cada reactivo que se van a utilizar, pero ahí lo manejan por concentración. Bueno, lo manejan como de baja concentración o de alta concentración. Entonces hay un vial que tiene cierta cantidad de reactivos para una DQO menor a 1000 miligramos por litro, por ejemplo, y hay otro vial que viene para, pues, por ejemplo, 1500 miligramos por litro. Entonces, en el caso de la norma 2, no especifica. Por eso es que también se tiene que hacer esta solución estándar para verificar que el kit que nos vende la empresa, pues realmente cumple con lo que dice. Entonces, ambas soluciones, bueno, en ambas normas se hace el reflujo, 150 grados por 2 horas, y posteriormente se deja enfriar a temperatura ambiente. Después de ello, existen dos métodos para poder determinar como tal la demanda química. Uno de ellos es titulación. Se tiene que titular el exceso de dicromato que no reaccionó con sulfato ferroso amoniacal. Y el otro método es por espectroscopía. Espectrofotometría, perdón. Ajá. Previamente se tiene que centrifugar a 4000 Gs durante 5 minutos y posteriormente se puede medir la absorbancia. Se puede medir a 600 nanómetros para medir la concentración del cromo 3 o a 420 nanómetros para medir la concentración del cromo 6. Y si se quiere hacer, bueno, la centrifugación es para precipitar todos los sólidos que están en la solución y que no interfieran con el método de espectrofotometría. Pero si aún después de la centrifugación todavía permanecen sólidos en el agua, entonces se tiene que hacer la titulación. La normativa nos dice que es preferible hacer el método de la espectrofotometría que el método de la titulación, porque de acuerdo al error que manejan ahí en la normativa, en el caso de la espectrofotometría, el valor mínimo que se puede medir es de 6 miligramos por litro, y mientras que por colorimetría es de 15 miligramos por litro. Bueno, si se hace el método de la titulación, pues aquí encontramos esta formulita con la cual se calcula ya al final la cantidad de miligramos de oxígeno por litro. Sí, aquí es una cosa muy interesante. Generalmente lo que hay que diseñar como analíticos, ya que estamos en una colaboración de química con ingeniería y tecnología, o sea, es como la determinación del punto de equivalencia de que tiene que hacer potenciométricamente y entonces es más sensible, ¿sí? Porque hasta ahorita es con color, ¿sí? Sí. Y el color muchas veces te dices si eso cambió de color, es al ojo. Entonces, para mí muchas veces es mucho más precisa que esta. La otra cosa que quiero hacer ¿cómo se llama? Una acotación es con los kits. Nosotros cuando comencé a trabajar en colaboración con los de biotecnología, dependiendo de cómo viene el agua que quieres evaluar, muchas veces tienes reductores muy fuertes. Y entonces los kits no sirven para nada. ¿Sí? Entonces, eso sí es muy importante. ¿Sí? Si hacemos investigación y queremos hacer cosas más, entonces, desde mi punto de vista, tendríamos nosotros, ¿sí? Cuando vamos a evaluar por primera vez el DQO de un efluente, que seguramente, un efluente, sobre todo los que vienen contaminados con cosas industriales, tendríamos que evaluar si hay reductores, ¿sí? Que te pueden interferencias. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es una cosa antes de usar el equipo. Eso sí hay que acordarlo, ¿no? Incluso tratar de evitar el uso de kits. Yo creo que si estamos haciendo investigación, sí. Nada más una duda. Los intervalos de DQO con el método 1 y el 2 no me quedaron claros. ¿Cuál es el intervalo de DQO que mide por el método abierto, el flujo abierto o el flujo cerrado? Ok. Por el método abierto viene reportado que es por titulación. Sí. Se tiene que hacer una titulación. Y en el método 2 se puede hacer
la titulación, es opcional, o recomiendan hacer el método espectrofotométrico, es decir, medir la absorbancia de la solución. Y ya también proporcionan un equipo para medir la absorbancia y lo convierte, bueno, de acuerdo a la ley de Lambert y Beer. Ajá. Entonces, a partir de esa ecuación se calcula la concentración con la absorbancia. Sí, pero todo, acuérdate que de acuerdo a la ley que de acuerdo a la ley de Lambert llega un momento en que tú puedes saturar la curva. O sea, tiene un máximo de absorbancia que tú puedes medir. Después de ahí ya saturas el sistema. Entonces, es lo que yo te pregunto. El intervalo de DQO que podemos medir con ambos métodos, de 0, de 100 miligramos, el mínimo detectable, 50 miligramos hasta 100 miligramos, eso es a lo que yo me refería. Con ambos métodos, ¿cuál es la sensibilidad? También va a depender, porque depende del tipo de agua, pues podría decir, me voy con uno o con otro método. Sí. Bueno, en el caso del método 1, le está reportado que el mínimo es de 15 miligramos por litro y el máximo es de 1000 miligramos por litro. Y en el 2 está reportado de 6 miligramos por litro como mínimo, y como máximo puede llegar hasta 1500 miligramos por litro. De hecho, se hacen en la estandarización con el biftalato, se hacen varias soluciones con diferentes concentraciones. Ahora, otra, fíjense, una de las cosas que eso de que te venden los aparatitos para medir, ¿sí? Eso me pone los pelos, no los cabellos de punta, ¿sí? Efectivamente. ¿Por qué? Fíjate, acuérdate que el cromo 3, que va a ser muy sensible a estar solvatado con los residuos de la lixiviación, que generalmente son ácidos orgánicos de cadena corta, se va a complejar y entonces va a cambiar, ¿sí? Entonces, otra vez, me parece que una de las cosas que tendríamos que hacer, y eso ya que quede grabado para aquí, para siempre en nuestro grupo, ¿sí? Bueno, yo ya dentro de poco me voy, ¿sí? Pero eso tiene que hacer eso. Cuando vamos a empezar a tratar un nuevo efluente, lo que será muy importante, hacer toda la curva de absorbancia contra la longitud de onda de tus residuos antes y después, ¿sí? Para entonces ver dónde está el máximo, ¿sí? Porque seguramente cuando el cromo 3 se reduce y pasó el cromo 6 a cromo 3, y la materia orgánica forma oxalatos, cítrico también, muchas de las veces, ¿sí? Y entonces eso compleja el cromo 3 y desplaza. Entonces ya no se hace en el máximo. Y entonces pierdes en el límite de detección. Aguas, ¿no? Ok. Adelante. Entonces, eso sí me gustaría que en tu trabajo terminal quedara muy específico eso. Ok, lo tomaré en cuenta. Sí, lo tomo en cuenta. Bueno, entonces ya sabemos cómo se determina y ahora vamos con las reacciones químicas que se llevan a cabo en la determinación. Entonces, pues la reacción general es la materia orgánica reacciona con el dicromato de potasio y se oxida la materia orgánica a dióxido de carbono, el dicromato pasa a cromo 3, pero pues esta reacción no se puede balancear porque pues, es una forma muy general de describir a la materia orgánica. Puede haber, como mencionamos, pues cualquier cosa, cualquier molécula orgánica. Un ejemplo pues es con el biftalato de potasio que se utiliza para la estandarización. Entonces aquí podemos ver que por cada 2 moles de biftalato de potasio se producen 16 moles de dióxido de carbono. Estos 2 moles de biftalato de potasio reaccionan con 10 de dicromato, con 10 moles de dicromato, y pues a su vez se reducen a cromo 3 y se genera 20 moles de cromo 3. ¿Por qué es el doble? Bueno, pues aquí hay dos de cromo. Bueno, buena pregunta. Si en la primera reacción tienes materia orgánica, pero el producto que estás cuantificando es CO2, y en la segunda, digamos que haces un balance para tener el exceso de los otros reactivos, entonces no sería una opción en ese paso intermedio de tener un poquito el análisis y en lugar de materia orgánica, centrarnos en el carbono orgánico. Y entonces sobre eso, una pregunta que tenemos con Selene es, ¿qué correlación podría existir entre esta técnica y una técnica para medir carbono orgánico total? Pero bueno, es que ¿cómo se ve? Entonces, no hay manera de que se pueda balancear esta reacción si solamente se... Sí, es una cosa general. Ajá. Tal vez no, pero en términos de los carbonos que tienes en el...
A ver, perdón, nada más, te ayudo, te ayudo. Lo que a lo mejor podría ser es materia orgánica oxidable, no más. Justo. Porque el carbono orgánico total, lo que va a hacer Mm. no solamente es la oxidable, sino que hay carbono que puede ser reducido. Entonces, por eso es que en eso, ¿no? ¿Sí? Es la diferencia. Pero, por ejemplo, es que, por ejemplo, el analizador de carbono orgánico te permite hacer justamente ese balance. Primero remueve CO2 Sí, y después haces la reacción la de oxidación deshidratación. y vuelves a cuantificar CO2. Entonces, aquí, por ejemplo, hacer ese tipo de analogías, ¿no? Primero remueves el CO2, dejas carbono orgánico, después vuelves a cuantificar CO2 y sí, obviamente va a haber otros compuestos nitrogenados y demás que a lo mejor no te van a, o que te van a interferir con las reacciones, pero a final de cuentas el producto que estás midiendo es el CO2, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, sí, el carbono que se oxidó. ajá, justo entonces a lo que voy es que ahí, por ejemplo, desmenucemos todo lo oxidable y Sí, nos concentremos en el carbono, por ejemplo, ¿no? sí, Y de ahí empezar a sacar un análisis un poquito más más, detallado, ok, sí. más fino. Pues sí, lo tomaré en cuenta entonces Sí, exacto. Sí. para agregarlo al trabajo posterior. Eh, Aquí nos encontramos con la reacción del oxidante. Vemos entonces que una molécula de dicromato necesita de 6 electrones para poder reducirse a cromo 3. Y la relación que se hace es con la reacción del oxígeno que se genera a partir del agua. Entonces, al sumar estas dos reacciones, se obtiene una estequiometría global y la reacción que nos queda pues es esta de aquí, donde el dicromato se oxida, se forman dos moléculas de cromo 3 más y pues 3 medios, bueno, 1.5 de oxígeno molecular. Entonces, a través de esta reacción sabemos que lo que el dicromato oxida, pues el oxígeno va a necesitar 1.5 más moléculas para poder oxidar lo mismo que el dicromato. Ahora, la reacción de titulación entre el dicromato y el sulfato ferroso amoníacal es específicamente con el hierro. Se oxida el hierro 2 más a hierro 3 más, entonces pues nos proporciona un electrón y como ya sabemos que el dicromato necesita 6 electrones, pues son 6 moléculas de hierro 2 más. Ahora, si la muestra de agua es rica en cloruros, puede causar interferencia, como habíamos mencionado. Entonces, el cloruro reacciona con el dicromato, el cloruro se oxida a cloro gaseoso, el cual pues además es peligroso, es tóxico, y el dicromato pues pasa a cromo 3 más. Y además también el cloruro puede reaccionar con el catalizador, que es el sulfato de plata. Entonces, aquí el cloruro reacciona con la plata y forma cloruro de plata. Es importante mencionarlo porque si no se atiende en este paso, si no se evita que el cloruro reaccione tanto con el agente oxidante como con el catalizador, pues como ya habíamos mencionado, en la primera reacción se infla el valor del ADQO y en el segundo hace que no toda la materia orgánica se pueda oxidar, porque pues, la plata es el catalizador. Para evitarlo se utiliza el sulfato de mercurio. El mercurio se acompleja con el cloro, forma este complejo que se mantiene soluble y que si se quiere determinar la DQO por espectrofotometría, pues no interfiere porque al estar soluble no se percibe en la solución. No absorbe, no absorbe. Le metes el dedo y dices, estoy percibiendo. Después tenemos las reacciones que hay, bueno, hay muchas, pero son algunas de las reacciones que hay con los compuestos inorgánicos. Entonces tenemos que los nitritos se van a oxidar y van a formar ahora nitratos, sulfuros a sulfatos, sulfitos, se encimó, sulfitos a sulfatos, el hierro ferroso a hierro férrico y manganeso 2 más a manganeso 4. Entonces, como mencioné, pues son algunas de las reacciones con los compuestos inorgánicos, porque en las aguas residuales pues hay de todo. Y bueno, ¿qué es lo que se hace con los residuos? De aquí en particular nos interesan estos. Fuiste muy rápido y confuso. Pásale atrás, disculpa. A ver, atrás. A ver, esto de las interferencias y todo es muy interesante.
Y al último, ya que dices cuál es el título del cromo 3 que tienes, ¿sí? Para poder hacer esto, habría que ver, pásame la diapositiva, porque te fuiste muy rápido para ver cómo haces el equivalente de DQO, por eso, porque siempre se entendía yo mal, demanda química de oxígeno, ¿qué es? Pero te fuiste muy rápido para explicar. El anterior. Cuando ya pones Sí, que es lo más bonito, ¿sí? Anterior, para que los que no sabemos, los químicos, ¿sí? No veo cómo es el equivalente. O sea, y cómo reportas la demanda química de oxígeno. Ya sabes, determinas cuánto se consumió de cromo 6, ¿verdad? Sí. Ok. Y luego, ¿cómo haces la transformación para que des el valor de DQO? Que ahí intentaste explicarlo, pero no queda. Adelante. Bueno, es que sabemos Sí. que una molécula de dicromato necesita de 6 electrones. Órale. ¿Sí? Y para que una molécula de oxígeno forme... no. Sí. ¿Okay? Estás haciendo el equivalente, ¿sí? O sea, ¿cuántos electrones, cuántos oxígeno consumiría la misma cantidad de electrones que consume el cromo 6? Consumiría 1.5. Exactamente. Sí. Y con eso, ¿y cómo haces después ya la determinación? El valor de DQO, ¿en qué unidades lo determinas? En miligramos de oxígeno por litro. Por litro, ok. Sí. Ok, ya está, ahora sí. Sí. Y por esta situación, entonces dices, tienes 1.5 de moléculas de oxígeno, entonces tienes cuánto dicromato estás consumiendo, sacas cuánto consumirías de oxígeno, sí. Es el equivalente, y eso es la demanda química. Eso es la demanda química. Esta ecuación está. Bueno, ahora sí, nos interesan en particular estos 3 metales que son tóxicos, en especial el cromo y el mercurio. Bueno, aquí en el cromo, pues el cromo 6 es más tóxico aún que el cromo 3. Entonces, estos son los metales que nos interesan. ¿Qué es lo que se hace con ellos? Bueno, para empezar, la norma 052 de la Semarnat los clasifica como residuos peligrosos de acuerdo a estas características que se abrevian como CRETIF. Como vimos, pues estos metales son tóxicos. Entonces, el hecho de que aparezcan enlistados en esta norma quiere decir que está estrictamente prohibido descargar estos residuos en cuerpos de aguas, ya sean ríos, lagos, mares, al alcantarillado, donde sea, no se pueden vertir. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Bueno, se tiene que tratar los residuos para que estos contaminantes no lleguen al agua. Tenemos aquí el límite permitido, donde vemos que la plata se permite hasta 0.05 miligramos por litro. El mercurio es el que menos se permite, que es 5 por 10 a la menos 3 miligramos por litro, y de cromo total se permite hasta 0.5 miligramos por litro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Semarnat autoriza a algunas empresas para que ellas dispongan de estos residuos. La empresa básicamente pues, envía un camión recolector hasta el laboratorio, recoge los residuos, se los lleva a las instalaciones para que los traten, y el tratamiento básicamente es, como las reacciones de DQO se llevan en medio ácido, lo que hacen es alcalinizarlo, se eleva el pH para que precipiten. Y una vez que precipita, se filtra, y algunas empresas lo que hacen es agregar cemento o silicatos para que se solidifique y se evite que se filtre al medio ambiente. Entonces, esos residuos ya precipitados, ya secos, se confinan en un cuarto, en un pozo, ¿sí? En un pozo que está recubierto por una membrana que evita que se filtren, pero muchas veces, pues, no es como debería, no funciona como debería. Entonces, bueno, esta disposición es muy costosa porque la empresa cobra por enviar a su camión, por regresarlo, por la cantidad de contaminantes que tiene y por confinarlos. Entonces, lo que muchos hacen, como es mucho dinero, mínimo son arriba de 15,000 pesos, entonces lo que muchos hacen es, pues simplemente se saltan las normas y lo vierten al drenaje. Eliminan a los organismos acuáticos, estos metales son bioacumulables, entonces eventualmente terminan regresando a nosotros. Ahora, nuestra propuesta es... Te falta la pregunta que dije que hiciera. No tengas miedo. ¿Y qué hace la División de Ciencias Básicas e Ingeniería con los residuos? La respuesta es que no se hace nada.
Sí, entonces se te olvidó la pregunta. O sea, ¿qué hace la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? No, CBS, ¿sí? Que son los que usan mucho esto, las dos. Las dos. ¿Qué hacemos para estos residuos? Y nada más los confinamos, los dejamos ahí, ¿sí? Y si acaso hay un pequeño tratamiento que comienzan a hacer en CBS, pero por eso es tu propuesta, ¿verdad? Así es. Sí, la propuesta es recuperar plata, mercurio y cromo. Mercurio 2 y cromo 3. Entonces, pues el objetivo es desarrollar y evaluar un método electroquímico que nos permita recuperar estos 3 metales. Para ello, primero necesitamos caracterizar a los residuos, es decir, saber qué residuos tenemos en la solución y con qué concentraciones. Y una vez que sabemos esto, pues tenemos que diseñar y optimizar un sistema electroquímico que nos permita, pues, electrodepositarlos y recuperarlos. Una vez que esto funcione, pues se evalúan y se fijan las condiciones experimentales para poder obtener un método, un proceso reproducible que se pueda pues proporcionar a todos los laboratorios para que eviten vertir estos metales al alcantarillado, a los cuerpos de agua. Entonces, tenemos nuestro diagrama de flujo propuesto, donde a partir de la muestra estándar se caracterizan estos residuos. A través de titulaciones se evalúan las concentraciones y una vez que se conocen estas concentraciones se monta la celda electroquímica para recuperar los metales. La idea es primero recuperar plata y mercurio. Estos 2 metales van a formar una amalgama y pues filtrarlos para poder recuperar posteriormente al cromo. En el caso del cromo, pues podemos tener cromo 6 y cromo 3 en la solución. Entonces lo que se busca hacer primero es reducir todo el cromo 6 a cromo 3. Y una vez que esto haya funcionado, aquí tenemos un pequeño paso intermediario para saber si sí funcionó, si sí se redujo todo. Entonces, si se redujo, bueno, lo que sigue es agregar hidróxido de sodio para elevar el pH y depositar, precipitar el cromo como hidróxido de cromo. Una vez que se precipita, bueno, se filtra. Entonces, pues como conclusión, la DQO es una herramienta muy importante porque nos permite determinar la cantidad de materia orgánica que está contaminando el agua. Entonces, nos ayuda a purificarla, a tratar el agua y limpiarla. Sin embargo, ¿de qué sirve limpiar el agua si de todas maneras esta herramienta contamina y contamina aún peor? Por eso, pues es importante proponer y realizar un método que nos permita, pues justo evitar que esta herramienta contamine como lo está haciendo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Ya pedíamos nosotros en el laboratorio a alguien de química que nos apoyara con este grave problema que tenemos en biotecnología y particularmente el laboratorio de aguas residuales. ¿Qué hacíamos nosotros? Confinar y lo llevábamos a la bodega de residuos peligrosos y la institución pagaba un servicio para que vinieran a recoger e hicieran la ruta que tú dices, ¿no? Que esperemos que lo hicieran eficientemente. No, yo no lo sé, ¿vale? Pero de 2023 a 24 a la fecha ya nos dijeron ya no por el costo que tiene, porque nosotros reportábamos muy en la etiqueta que bajas muy honestamente en la etiqueta que bajábamos del sistema de residuos, especificábamos que eran tóxicos porque tenían mercurio, plata, cromo y otros ácido, pH más o menos de tanto, y ahí fue cuando dijeron, ya no se los podemos recibir porque el tratamiento por el mercurio es altísimo, el costo es altísimo y la universidad ya no puede pagar. Y bueno, y digo, ¿qué hago con esto, no? ¿Existe otra técnica alternativa? Pues dijimos, hagamos TOC, carbono orgánico total, pero no contamos con suficientes equipos para carbono orgánico total, porque el tiempo que se tarda en cada muestra, pues no es lo mismo que hacer una batería de 20, 30 muestras en una corrida, que estar haciendo esas 30 en todo el día, ¿no? Y aparte, pues no podemos, no sé aquí cuántos TOCs tengan ustedes, pero entonces hay muchos problemas, ¿eh? Entonces, pues sí agradezco esta intención, bueno, y que logremos entre todos sacar una metodología para resolver este problema, ¿sí? Porque, pues,
¿De qué sirve que yo haga tratamiento de aguas residuales y de todas formas sigo contaminando, ¿no? Buscar una tecnología verde, una química analítica verde para poder resolver nuestro problema que tenemos. Se los agradezco muchísimo y pues cuenten conmigo. Tengo un artículo que hace la separación, que promueve la separación y creo que, no me recuerdo si es con ácido bórico o una cosa así, algo muy sencillo, un reactivo bastante sencillo, de tal manera que, bueno, podría ser un paso intermedio a lo que se quiera hacer, no lo sé. Entonces yo se lo voy a compartir a Nacho Muchas para gracias. que les sirva de referencia, algo podemos sacar de ahí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más? Allá, sí. Ay, ya le quité la cabeza. Perdón. Hola, bueno, pues la verdad está muy interesante tu proyecto, ¿eh? Me gusta, me gusta bastante, Gracias. justo es una problemática importante. Estaría muy interesante como, bueno, sabemos que tiene un peso importante, pero darle como todavía mayor con la parte de qué riesgos ambientales representa exactamente, porque decimos, sí, es dañino, pero ¿cómo? ¿Qué hace? A la salud, al medio ambiente, como esa parte, ¿no? Y también, si por ahí tienes un poquito más de tiempo, sería la cuestión de ver qué tan, en las normas, qué tan laxas son las de México comparadas, por ejemplo, con algunas normas internacionales. Exactamente, que en cuanto a estos componentes, ¿cómo es sus límites máximos permisibles, ¿no? Sería interesante, pero la verdad está muy bien esta idea y me encanta que sea para la UAM, ¿no? O sea, creo que eso es. De la UAM y para la UAM. De la UAM para la UAM. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere? ¿Alguna otra pregunta? Observaciones, exactamente. No, ya que estás allí, qué bueno que haces eso. Yo creo que no solamente sería sobre estos residuos, lo que tendríamos que hacer es evaluar qué pasa con todos las pozas de disposición de estos lodos que están casi todos en el norte, ¿sí? Creo que ahí tendríamos como institución, y si queremos verdaderamente trascender en la parte del impacto, ¿sí? O sea, ver si hay normas o crearlas, o de alguna manera, para ver cómo está la evaluación periódica de cómo están esas pozas, porque algunas de las membranas ya se comenzaron a resquebrajar, ¿sí? Uh-huh. Y la otra cosa, ya que estamos en estas, en el cromo, ¿sí? Hay un problema muy grande que nadie ha podido resolver, que era una cromadora que estaba en Ecatepec, ¿sí? Que cerró y todo, es un problema que todo mundo habla, ¿sí? Que está ahí y que nadie ha resuelto el problema, ¿sí? Eso es una cosa muy fuerte, ¿sí? Nosotros en un tiempo intentamos con otros equipos tratar con electroremediación, es decir, poniendo un campo eléctrico y por migración de iones, poder migrar, porque la cantidad de cromo 6 que hay ahí es impresionante, ¿sí? Nada más esa es otra cosa que tenemos que revisar, ¿no? Si verdaderamente queremos impactar alrededor, ¿sí? Gracias. Pero nada más, ya, la otra, ¿sí? O sea, hasta ahorita, qué bueno que con este artículo te vas a ver, o sea, lo que tenemos que hacer después, y además que tenemos la compañera que nos dejó maravillado con su estudio económico, ¿sí? Con Gina, ¿verdad? Te llamas, sí, lo que tenemos que ver es eso, o sea, la electroquímica sería muy padre para recuperar, lo que pasa es que es costosa, ¿sí? Lo que tenemos que ver si hay las cosas químicas son también mucho más alternativas, y si esa separación con ácido bórico tendríamos que evaluar, ¿no? A mí me gustaría que fuera con electroquímica, si esperabas, pero bueno, ¿sí? ¿Vale? Sí, está muy bien. ¿Yo solo un comentario? Porque como dice la doctora Carmen, pues llevaban tiempo necesitando, pidiendo a gritos callados, la necesidad de un químico que les ayudara a hacer este proceso, que me parece bastante bueno. Entonces la pregunta es, yo no sé qué estaba haciendo Nacho, que dice que ya 20 años colaborando con biotecnología. No, insistiendo. No, sí estaba insistiendo. Y habíamos comenzado a hacer algunas cosas con Marianito y con Jorge Gómez, ¿sí? Y después ni un pedito me echaron, exactamente. Sí. Hola, muy interesante tu plática. Gracias. Yo quisiera hacer una sugerencia que a lo mejor es una ocurrencia, pero el asunto es si el tratamiento de materia orgánica se hace con esos lodos y luego para estar supervisando la calidad del agua hay que involucrar estas sustancias tóxicas. No habría
que verificar las fuentes de materia orgánica, así como hace socialmente tanta agua a la agricultura, tanta agua a la industria, tanta agua a las casas. Identificar las principales fuentes de materia orgánica y tratar de hacer unas recomendaciones importantes para contribuir a que no se viertan tantas cantidades de materia orgánica en el agua. Por ejemplo, yo hace mucho vi una recomendación de los aceites que usamos en las casas, o recolectarlos para reciclar, o si es un poquito en tu sartén, con un papelito, se lo quitas para que se vayan los residuos sólidos y no lavar el sartén con el poquito de aceite en el agua porque diluimos aceite en agua. Entonces, yo pienso que se podría hacer también mucho bien identificando las principales fuentes de materia orgánica y emitir una serie de recomendaciones, y entonces estás interceptando tu contaminante antes de diluirlo en el agua. Reducirá en cierta medida la contaminación. Entonces, interceptemos el contaminante antes de que llegue al agua. Creo que por ahí pueden hacer otro proyecto muy bonito. Muchas gracias. Yo nada más completo, perdón, híjole. Bueno, por eso, a ver, completo. De hecho, esa es la idea que tenemos en el grupo. Crear tecnologías compactas, ¿sí? Para a la salida de los efluentes de una industria, tratarlas antes de diluirla. Estoy totalmente de acuerdo. Dices, esto es nuestro sueño desde hace como 20, 25 años, ¿sí? Definitivamente. Crear una tecnología compacta que vayas como un carrito de la basura, ¿no? ¿Sí? Que digas, mira, acumúlame tus residuos, ¿sí? En la noche que no trabajas, y a lo mejor con la misma infraestructura que generalmente tienen una plantita, ¿sí? Hacemos la separación, ¿sí? Y ahora sí, ese es un sueño, ¿sí? Pero desafortunadamente necesitamos como articular, ¿sí? Las necesidades de cada secretaría, ¿sí? Para poder hacer eso. Pero nosotros sí tenemos que hacer tecnologías compactas, ¿sí? Y los ingenieros, que creo que hay algunos aquí, ¿sí? Ay, más que químicos, ¿sí? Exactamente. Sí tenemos que hacer esto, ¿no? Crear los conceptos y hacer tecnología compacta, ¿sí? Y eso del aceite es una de las cosas que es crear también una cultura, ¿no? ¿Sí? Definitivamente, estoy de acuerdo, ¿sí? Sí, no, tecnologías compactas, ¿sí? Para evitar la dilución. Los tratamientos distribuidos, ¿verdad? Buena. Eso es. Voy a hacer chicotar. Es que claro, estoy emocionado. Estamos buscando eso. Bien, aquí hay dos comentarios. Primero uno de que te dejan en YouTube, que es la explicación fue totalmente entendible, es un proyecto que ya se necesitaba implementar y sería genial que la universidad le dé un total seguimiento, tanto para beneficio de esta y a nivel nacional. Y ahí viene creo que el impacto de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, sí la universidad tiene la necesidad de generar una propuesta de este tipo. Se supone que somos un conjunto de científicos aquí con diferentes habilidades y experiencias que en conjunto podríamos generar todo este tipo de soluciones o deberíamos estarlo haciendo, empezando por nuestra propia casa y después, si somos un grupo de ingeniería cuyo expertise es el desarrollo y el diseño de procesos, pues entonces deberíamos ser capaces de escalar esto a otros niveles y poder contribuir a todas las plantas de tratamiento de aguas residuales para que tengan tecnologías de este tipo donde no se generen residuos tóxicos a partir de la limpieza de un efluente, ¿no? Sí. O sea, se vuelve un tanto contradictorio. Estamos Sí. haciendo desarrollo para limpiar, desarrollo científico y tecnológico para limpiar a costa de ensuciar otra vez, ¿no? O sea, escarbamos un hoyo para tapar otro y entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Sí. Entonces, creo que es parte de la importancia de este tipo de proyectos. Pues felicidades por la presentación. Gracias. De aquí, pues esperemos que este proyecto, hay que remarcar que es un proyecto terminal de licenciatura que consta de 2 trimestres. Entonces, el compromiso de Iván es el próximo trimestre estarnos dando una alternativa de solución para este problema, pero justo ese es el punto de partida para el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevas líneas que se puedan enfocar justamente a generar soluciones un poquito a mayor escala, pero enfocadas en este mismo sentido, ¿no? Entonces, tienes un gran reto ahorita
¿Vale? ¿Alguien más? ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, yo nada más para hacer un comentario, también soy de licenciatura química y lo que, sí, somos colegas. Entonces, lo que he notado en estos seminarios es que siempre como que dicen es que no tenemos como tanta gente y así, pero sería una buena opción que ustedes dieran como cierta difusión, porque por ejemplo en nuestro departamento casi todo es como de síntesis, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo que se maneja aquí en ingeniería. Y pues sí, como no sé, a lo mejor buscar alguna forma de poner como carteles o algo así, ¿no? Porque hay muchos que estamos buscando con quién hacer nuestro proyecto y pues preguntamos en nuestra carrera y la verdad es que no son como que eh, para remediación de medio ambiente, ajá, y pues muchos sí buscamos solucionarlo. Y aquí en ingeniería sí hay muchos de ese tipo de proyectos, pero pues no, o sea, menos que uno venga para acá. Ajá, entonces sería una buena opción, igual para lo del servicio social y eso, como hacer invitaciones y así, estaría muy Yo bien. tengo 20 años pidiendo a la coordinadora de licenciatura en química, sí, pero no me dejan. Solo quieren hacer nada más Ajá. quieren hacer nada más ¿Sí? quieren hacer MOS y precursores de pedorradas farmacéuticas que hace mucho que ya están. Ese es el problema. Pero vamos a hacer, a pesar de eso. No estoy de acuerdo. Ya tengo todo lo que tengo de aquí, ¿sí? Es decir, vamos a hacer como uno de, como hacen puertas abiertas, ¿sí? Para que todos los laboratorios digan qué estamos haciendo y que vengan, ¿sí? Y yo siempre he dicho en química que nos hace falta, no solamente para los estudiantes, para todos los profesores, ¿no? Y seguimos haciendo la tercera derivada de quién sabe, del psi, para ver si el electrón está dentro o afuera del átomo, ¿no? Lo bueno es que no quedó grabado. Bueno, y un detalle adicional que se me olvidaba comentar. Ahorita que estamos en una época de reformas y de publicación de nuevas leyes como ley de aguas y economía circular y demás, se supone que, así como dato adicional, se supone que el generador de cada residuo es responsable de su propio residuo, aún estando en el sitio de disposición final. Eso quiere decir que la universidad sigue siendo responsable de sus residuos, aún habiendo pagado a una empresa para poder disponerlos. Entonces, creo que es parte de las obligaciones que tenemos, ya no nada más desde la parte ética, sino desde la parte legal. Entonces, un dato adicional de la importancia de este tipo de proyectos. Y la intención de que estos seminarios sean transmitidos y que queden abiertos es justamente esa, poder dar más difusión a lo que hacemos, porque no nada más es en el departamento de química, es en la división de ciencias sociales y humanidades, tienen proyectos que están enfocados a esto mismo, desde la parte normativa, desde la parte legal. En CBS se enfocan mucho en este tipo de proyectos desde la parte biológica. Nosotros estamos en la parte del desarrollo de procesos, y la importancia de dar a conocer todo esto es justamente poder generar esa interdisciplina y esos equipos de trabajo que puedan abordar este tipo de proyectos de manera integral, que se traduzcan en algo de un impacto tangible, ¿eh? Entonces sí. Nada más, no se me va a olvidar. Dos cosas. Lo que podemos hacer en colaboración con la ingeniería química es la recuperación de solventes de química orgánica y de todos los laboratorios, ¿sí? En lugar de hacer una práctica de destilación fraccionada con las pedorradas que hacen de alcohol y agua, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso, ¿sí? Y ya había un proyecto inicial para recuperar eso y hacerlo, pero ya dijiste mañana, ¿no? Sí. Órale, ¿sí? Eso sí es importante. Tenemos que hacer mucho y nada más puro. Y puro café. No, estamos tomando café. Nada más tomando café. Muy bien, buena. Gracias. Pues bueno, no sé si haya más comentarios, preguntas o algo. Y si no, pues cerramos esta sesión. Gracias, Iván. Gracias a los que nos siguieron en las redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días.